Muy buenos días con todos. Muchas gracias a Prensa Grupo, a Miluja, por la invitación de participar en este distinguido evento Perú Energía Sur. El día de hoy tengo Perú Energía Norte, estamos en la ciudad de Piura, y vamos a arrancar con esta exposición sobre los costos de la descarbonización, con una reflexión sobre el caso peruano, ¿no? A propósito de toda esta discusión que se viene dando sobre el tema de las energías renovables. Así que acá lo que voy a mostrar es pura ciencia y evidencia, ¿no? No vamos a entrar a ningún tipo de discurso político, sino vamos a ver los números como son, ¿ya? Entonces, vamos a empezar primero con una visión en el mundo, ¿ya? ¿Cómo se está mirando la transición energética por las grandes agencias, la Agencia de la Información de los Estados Unidos, las empresas como British Petroleum? Y como ustedes verán acá, ¿no? Nuestra transición energética está apuntando a una participación progresiva de fuentes renovables no convencionales, y se habla de una participación al año 2050 en un escenario probable, que es el escenario que le llaman la trayectoria actual, o el current trajectory, de un 26% de esta energía para el año 2050, ¿no? Hay otro escenario que es un escenario idealista, ¿no? Ya creo que todos han coincidido de que un escenario de cero emisiones netas no se va a lograr, lamentablemente, por todos los problemas que estamos viendo a nivel geopolítico, y además por la escasez de materiales y críticos y el tema de los costos de la descarbonización que voy a mostrar. Entonces se habla de un escenario más probable, como el que están viendo ahí. Y el gas va a tener un rol clave en esta transición energética porque su participación se va a elevar a un 25%, casi a la par de las energías renovables. Entonces, por eso se habla de que el gas natural va a ser este combustible en la transición energética, y justamente el Perú tiene bastante fortuna porque tenemos gas natural acá en la región norte, pero también en la zona de Camisea, y que también del gas sacamos líquidos y producimos otros combustibles limpios como el GLP, ¿no? Y si ustedes ven acá la proyección de la demanda que se ha hecho la última este año, en el escenario actual incluso tenemos un crecimiento de la demanda de gas natural, ¿no? Considerando que el escenario más idealista es poco factible de realizar. Y por lo tanto estamos hablando de una era dorada del gas natural. Entonces debemos entender esa situación y ver cómo esto nos ayuda, ¿no?, a impulsar una palanca de desarrollo energético complementando a la energía renovable. Pero cuando hablamos de energía renovable en la realidad, vemos de que hay algunos costos, ¿no?, que son importantes, ¿no? Hay una comisión de transición energética en los Estados Unidos que ha evaluado cuánto nos costaría hacer esa transición a un escenario de cero emisiones netas, y eso le costaría al año al mundo una inversión de 3.5 billones de dólares, ¿no? Es un número de 12 ceros, un número bastante importante, y un acumulado de 110 billones de dólares al año 2050. ¿Por qué? Porque necesitamos adaptar el sistema eléctrico para la alta intermitencia de las fuentes renovables no convencionales. Entonces, ¿cuánto se está gastando actualmente? Menos de $1 billón. Entonces, estamos muy lejos de esos niveles de inversión. Y ya decía por ahí, no sé si por acá se dirá César Butrón, todos los problemas que hay, ahí está por allá, ¿no? Estimado César, hola, ¿no? Todos los problemas para hacer líneas de transmisión, sistemas de distribución y todo lo que se necesita para poder regular la intermitencia. Entonces, esa es un poco la realidad de las necesidades de inversión. Y recordemos que acá en el Perú, hacer una línea de transmisión nos cuesta bastantes años, ¿no? Desde que el CODES la pone en el plan de transmisión hasta que ésta se comisiona pueden pasar de 5 a 7 años. Entonces, si ahorita tenemos un problema con la energía renovable, la solución va a venir en los próximos 7 años. Ese es el gran problema, a nivel centralizado. Entonces, eso es lo que está recogiendo este estudio. Y lo otro es cuánto habría que reemplazar de redes de transmisión, según un estudio de la IEA, la Agencia Internacional de la Energía de la OCDE, ha calculado que se necesitaría reemplazar todo el sistema eléctrico. O sea, son aproximadamente 50 millones de millas de líneas de transmisión para lograr el ansiado net zero. Esto fue un estudio que se publicó en el año 2023 y ahí tienen el enlace para que lo puedan ver, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que necesitaríamos para el año 2050, ¿no?, a nivel de la modernización de los sistemas de transmisión. Y si vemos costos, ¿no?, cuando nosotros trabajamos con datos que ha recopilado la Agencia de Información de la Energía de los Estados Unidos, ustedes verán ahí,
y comparamos todas las tecnologías con un estudio que ellos han mandado a hacer para sincerar, digamos, los costos de generación, vemos que en realidad la energía renovable no es tan competitiva cuando uno le quita todos los subsidios que se le ha dado a la energía renovable a través de deducciones fiscales, ¿no? A depreciación acelerada, en fin, le quitamos todos los subsidios y nos queda que la energía renovable a nivel de generación todavía no resulta ser tan competitiva. Entonces, cuando a mí me hablan de los famosos $30, esos son $30 que son curiosos, ¿no? Porque en realidad son $30 que no incorporan todos los costos asociados a la generación renovable. Incluso, si nosotros aplicamos los costos sombra de transmisión, que es una definición que voy a dar más detalle en un minuto, que significa que el costo lateral de adaptar el sistema de transmisión para que esta energía se ponga estable y no genere problemas en los sistemas interconectados, estamos hablando de más o menos, según cálculos de unos investigadores del laboratorio de la Universidad de Berkeley, de más o menos $10 por megavatio hora generado. Entonces, a ese nivel de costo nivelado de transmisión sombra, estaríamos hablando que, por ejemplo, no, una central eólica debería estar costando $61, una planta solar $51, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de transparencia que hay que explicar, ¿no? Porque en realidad, no es que las tecnologías tengan, digamos, un costo puro, ¿no? Sino que es un costo que tiene que incorporar la adaptación del sistema de transmisión y además también otros costos que no necesariamente se revelan en la contabilidad. ¿Cómo está entrando la energía renovable? Bueno, ya se ha hablado bastante durante esta mañana, ¿no? Pero voy a hacer algunas precisiones a lo que se ha hecho. Y esto a propósito, este proyecto de ley, ¿no?, que ha aparecido en el Congreso, respecto a lo que podría pasar si es que esto se aprobara, ¿no? Y los pilares que se afectarían de nuestra reforma eléctrica el año 92. La reforma eléctrica del año 92, que fue complementada con la ley 28832, tiene 4 pilares. Primero, la desregulación, ¿no?, de la generación eléctrica para promover competencia. Lo otro es la garantía de suministro al usuario final las 24 horas del día, acompañado de un respaldo de potencia firme para dar confiabilidad al suministro eléctrico. Y finalmente la neutralidad tecnológica. ¿Qué quiere decir eso? Que las tecnologías compitan por costos. Pero con este proyecto de ley que ha aparecido en el Congreso, tendríamos un exceso de regulación, o sea, volveríamos a una especie de modelo de planificación con subastas, ¿no?, obligatorias, ¿no?, de 10 años, que me parece que eso es incluso anticonstitucional porque está forzando a comprar energía a dedo, ¿no?, a ciertos distribuidores, que al final eso lo que va a generar son sobrecompras de potencia, ¿no? Ya lo ha advertido FONAF en alguna exposición en el Congreso. El otro problema que hay es el desplazamiento de los sistemas de confiabilidad como el gas natural por fuentes de energía que son intermitentes y variables, como lo ha explicado el expositor de ENGIE. El impulso de centrales solares podría no cubrir la hora punta, ¿no? Si tú quieres bajar tarifas eléctricas, necesitas poner centrales confiables en la hora punta. Esa es la solución. Pero las centrales solares, hemos visto por el perfil de carga que ha mostrado ENGIE, no cubren la hora punta, pues. Y la energía solar y la energía eólica es poco predecible, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema. Y finalmente la introducción forzosa sin competencia podría requerir que se necesiten sistemas de almacenamiento. Que acaba de inaugurarse pues una planta en la selva, ¿no?, con un PPA de Electrooriente, que justamente tiene baterías para poder regular el problema de la carga solar. Eso ha sido esta semana. Entonces hay 3 mitos, digamos, que se han tejido respecto a la diversificación de la matriz energética, la reducción de emisiones y la reducción de las tarifas eléctricas, ¿no? Cada uno tiene sus mitos y voy a tratar de aclararlos muy brevemente. Primero hablemos de la diversificación. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo en que la energía renovable trae diversificación a la matriz energética. Pero lo que es un mito es que esa diversificación no tiene costos, ¿no? Entonces, ¿no?, la diversificación lo que busca son 3 objetivos: suministrar energía de forma sostenible, confiable y asequible a largo plazo, minimizando riesgos asociados a la dependencia de pocas fuentes de generación. Caso Ecuador, ¿no?, que ha confiado mucho en energía hidráulica, pero el gran problema es que tenemos déficit hídrico y eso les ha dado un golpe muy duro, generando lo que se llama un racionamiento eléctrico. Entonces, para diversificar tú tienes que incorporar en la matriz energética, en el caso del sector eléctrico, fuentes de energía
que estén inversamente correlacionadas respecto a su flujo natural de generación. Entonces, si estamos hablando de diversificar, tenemos que poner fuentes que no dependan del clima, necesariamente. Si ponemos muchas fuentes que dependen del clima, y esa es la mayoría de fuentes que se incorporan, vamos a tener la receta para un perfecto desastre, ¿no? Que es el caso de lo que ha pasado en Ecuador. Entonces, ¿qué pasa con las energías renovables? Todas están directamente correlacionadas con la fuente primaria de generación, que es el clima o los flujos hidráulicos. Entonces, para poder diversificar de una manera, ¿no?, eficiente, necesitaríamos adaptar esa energía renovable con sistemas de servicios complementarios o sistemas de almacenamiento. Esa es la realidad, ¿no? Y justamente veamos lo que pasa cuando tenemos variaciones climáticas. Estos son datos del COES que nos muestran, ¿no?, cómo es que las fuentes intermitentes asociadas, incluso la hidráulica es una fuente intermitente asociada a un ciclo estacional hidráulico. Vemos ahí que estas fuentes en las épocas de estiaje o en las épocas complicadas no tienen capacidad de respaldo. Y justamente es el gas natural el que ha venido a salvar un poco la película en el Perú para evitar que haya más despacho de diésel. Pero aún así con la generación de gas natural se ha tenido que despachar algo de diésel. Y eso ha generado impactos en los costos marginales. Miren qué pasa con la energía solar. En Gerencia hemos hecho un estudio que para evaluar la volatilidad del flujo solar, estos son datos también del operador del sistema, que muestra el alto coeficiente de variación que tiene la energía solar. Y eso es muy conocido en la literatura. Un 63% de variabilidad, ¿no?, respecto a un nivel base de 10% para considerar que la variable es estable, que eso es lo que te dice la estadística, nos muestra que esta es una fuente más intermitente incluso que la energía hidráulica. Entonces tenemos ahí un problema para que estas fuentes den energía a las 24 horas del día, a menos que nosotros pongamos baterías de respaldo. Y si vemos el tema de lo que ha dicho el proyecto de ley, de que hay barreras, ¿no?, a la generación renovable, eso es totalmente falso, ¿no? O sea, si hay algún problema, quizás sea con la energía solar, pero la energía eólica tiene su potencia firme, incluso han entrado plantas, ¿no?, de generación renovable sin ningún tipo de prima RER y ningún tipo de ley, ¿no? Ahí tienen la planta Punta Lomitas, nadie me va a dejar mentir que eso ha sido así, con un PPA verde firmado con una empresa minera. Entonces, se han construido plantas renovables sin ningún tipo de modificación normativa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y vamos a ver las centrales solares también que están entrando. Por ejemplo, la central Matarani, ¿no?, que también ha entrado con un PPA con Origen, también ha entrado natural y competitivamente, ¿no? Entonces, no hay ninguna barrera absoluta para la generación renovable, ¿no? Entonces, cuando hablan de barreras, a mí me da bastante gracia, ¿no?, porque en realidad ahorita están entrando proyectos, ¿no? Hay nuevos operadores que están entrando, ¿no?, malayos, americanos, ¿no?, no voy a decir los nombres, que están construyendo plantas a través de contratos PPA. La pregunta es, ¿cómo pudieron entrar esas empresas?, ¿no? Y ahí hay algunas otras centrales de renovables que están entrando. Y veamos la última, que ha entrado esta semana, inaugurada por la Presidenta de la República, con un sistema fotovoltaico para la zona de Requena a través de un PPA con Electrooriente. Y con su sistema de baterías como tiene que ser, ¿no? Entonces, por eso como yo les digo, o sea, ¿cuál es la problemática de crear una distorsión tan grande en el marco regulatorio que ha generado más de 30.000 millones de dólares de inversión en toda la historia desde la ley de concesiones eléctricas? Entonces, no sé de dónde vienen estas cosas, pero sería bueno que lo aclaren, ¿no? Y cuando yo pregunto a los promotores de este proyecto de ley, oye, explícame las razones, nadie me sabe dar razón. No me explican por qué, no me explican cómo puede ocurrir esto, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Ahora, vamos a un tema más técnico que tiene que ver con el despacho, ¿ya? Que si hemos hecho una simulación de un diagrama de carga en Gerencia respecto a lo que ocurrió un día en estiaje. Y ustedes van a ver acá, ¿no?, que la generación solar pues tiene el gran problema que no cubre la punta, ¿no? Y que esto también se ha visto en el perfil de carga de Engie que acaba de presentar. Entonces, ¿cómo vamos a bajar las tarifas eléctricas si no cubrimos la punta? Es un criterio básico del diseño de sistemas eléctricos. Fuentes eficientes puestas en la hora punta para bajar el costo marginal, que a la postre se traslada a contratos libres y a la postre se traslada a, ¿no?, la tarifa en barra. Entonces es un argumento, desde mi punto de vista, falaz, decir que
la energía renovable solar va a bajar la tarifa, pues, ¿no? Ahí está la simulación para que lo vean. Y si vemos la data real del COES es lo mismo. Esto fue en julio del año 2024, zona mes de estiaje, y vemos ahí el problema de la despachabilidad, ¿no? Estas centrales de generación tienen esa problemática. Entonces, si queremos meter energía renovable, tiene que venir con un seguro asociado a inversiones en servicios complementarios y sistema de almacenamiento para que esto funcione. Y ahí podríamos hablar de una adecuada diversificación. Pero si no lo hacemos, vamos a trasladar costos a los usuarios eléctricos, a los clientes libres a mediano plazo. Ese va a ser el problema. ¿Qué es lo que le está pasando a Chile? A Chile le está pasando eso. Acaba de salir un comunicado no hace mucho del grupo de clientes grandes en Chile diciendo la problemática de energía renovable, que se le están trasladando costos sombra. Y el otro problema es que hay un tope tarifario, un congelamiento tarifario en Chile, que ha hecho más distorsiones debido a esta problemática. Entonces, yo lo que pienso es que no deberíamos repetir errores de otros países. Mito de la reducción de emisiones de CO2, eso yo creo que ya está bastante claro, ¿no? El Perú tiene una matriz energética bastante limpia. Y miren acá, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido cuántos gramos de emisiones de CO2 por kilowatt hora. Muy poco, ¿no? Si ustedes ven ahí la línea de Perú, Chile nos ha alcanzado, pero pues porque han entrado en los últimos 8 años, han metido energía renovable de una manera muy apresurada. Y eso lo que ha provocado es que incluso con toda la energía renovable que tiene Chile, no lleguen al nivel de emisiones de CO2 por kilowatt hora que tiene el Perú. Y finalmente, ¿no? Hace poco la consultora Vidence ha hecho un estudio para reemplazar en un escenario hipotético de penetración, como ha ocurrido en Chile, un periodo de 8 años, ¿no? Si en 8 años nosotros reemplazáramos el gas natural, ¿qué pasaría en emisiones? Ellos determinan que solo se reduciría 2.1% del total de emisiones del Perú. Entonces, yo no veo acá ni mucha ganancia en reducción de emisiones de CO2. El problema que hay con las emisiones de CO2 está en el sector agrícola, en el sector forestal, en el sector transporte, y ahí hay que buscar soluciones. Pero en el sector eléctrico, el problema no es tanto. Y el tema de las tarifas eléctricas, esto es un gráfico que he tomado de una exposición en el Congreso, en donde se ven las tarifas eléctricas, ¿no? Porque dicen, no, las tarifas eléctricas en el Perú son la más cara de Latinoamérica. Pues eso es totalmente falso. Acá ustedes van a ver las tarifas de Perú respecto a otros países, y ustedes van a ver ahí que uno de los componentes que sube la tarifa es el costo de transmisión. Y ahorita voy a mostrar datos del cálculo de la prima RER, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener cuidado con las comparativas tarifarias, porque las tarifas en muchos países están congeladas. Entonces, cuando dicen Chile, Chile es más barato que Perú, porque claro, le han puesto un tope tarifario en $80, ¿no? Y el tema es que hay 6.000 millones de dólares que el Estado va a tenerle que pagar a los generadores por ese tope tarifario. Lo mismo hay en Bolivia, lo mismo hay en Uruguay. Entonces, esas comparativas debemos tener cuidado, ¿no? Fíjense acá cuánto se ha pagado de prima RER por año, ¿no? Justo este gráfico lo estaba haciendo el día de ayer. Y entonces acá está el problema, ¿no? El problema, yo no sé por qué no explican esto, que los subsidios a las renovables, ¿no?, han ido subiendo la tarifa progresivamente, ¿no?, a lo largo del tiempo. Centrales eólicas, centrales solares, ¿no?, centrales de biomasa, ¿no?, centrales térmicas de biomasa, ¿no? Y esa es la realidad. Y si vemos los subsidios que se han dado por proyecto, centrales eólicas, centrales solares, miren la cantidad de subsidios, 200 millones de dólares, la central eólica de Cupiznique, 3 hermanas, 186 millones de dólares. Y así puedo sacar todas las centrales que tienen subsidio RER. Y finalmente, si yo sumo todos los subsidios a RER, estamos hablando de casi 1.808 millones de dólares. Por todo lo que yo le digo o sea, así no podemos hacer una transición energética, ¿sí o no? ¿Cuánto es el costo de la descarbonización para ir terminando ya, porque me queda poco tiempo? Hemos evaluado ese análisis en función de unos números que hemos corrido con los modelos que tenemos en Gerencia, y hemos determinado que hay 4 tipos de costos asociados a la transición, en el Perú, al menos para la generación eléctrica. Costos generados por el desplazamiento de gas natural, porque vamos a retirar gas natural y poner generación intermitente. Los costos directos de adaptar la infraestructura, o sea, las líneas de transmisión.
Los ingresos que se pierden por desplazar el gas natural, el Estado va a perder canon. Y finalmente las empresas eléctricas distribuidas del Estado bajo el proyecto de ley, ¿no? Los costos sombra, como les dije, hay un estudio bastante serio de la Universidad de Berkeley que ha calculado ese costo en $10, ¿no?, por megavatio hora. Y acá, para que ustedes tengan una idea de lo que hemos hecho, en realidad los autores de este estudio, que es Gorman y otros del laboratorio de Berkeley, calculan que los costos sombra incluso podrían llegar hasta $40 por megavatio hora de adaptar la energía renovable. Y nosotros estamos usando una métrica conservadora en realidad, ¿no?, que son $10, según la escala de variación que tienen estas simulaciones que han hecho según la metodología que está en el artículo. Y utilizando los datos de la penetración de energía renovable, ¿no?, estamos hablando ahí de que el costo sombra, asumiendo una penetración del 30% de energía renovable como se hizo en Chile, le costaría a los consumidores aproximadamente $1.026 millones. Y si sumamos a esto el costo del desplazamiento del gas natural, que ya lo había calculado Videnza, y sumamos todos estos costos, estamos hablando que como mínimo esta transición energética le costaría al Perú $5.393 millones, ¿no? Y hay otras cosas, ¿no? Nadie nos dice qué va a pasar con la reducción del canon gasífero, el financiamiento a las regiones, el vale FICE que financia el vale de descuento GLP. Nadie habla del bono gas, nadie habla del ahorro, el esquema de ahorro GNB. Nadie está viendo esos costos sombra. Y lo que pregunto es, la energía solar no paga canon eólico, no paga canon solar, pero el gas natural sí paga canon, ¿se dan cuenta? Entonces yo digo, por eso les digo, una penetración acelerada, ¿no?, desmedida, puede generar muchos problemas, incluso fiscales. Y ya las empresas de FONAF han mostrado los dos problemas que hay con este proyecto de ley, ¿no? El tema de forzar compras de energía renovable a 10 años, no es una cosa que para mí es anticonstitucional, ¿no? Y lo segundo es el tema de los contratos bilaterales que ya había hablado César Butrón, que es muy cierto lo que está pasando. Los proyectos solares, los proyectos eólicos de generación local van a morir con este proyecto de ley. Efectivamente, está prohibida la compra bilateral en regiones. ¿Alguien ha hablado de ese tema? Tampoco se ha venido mencionando este asunto. Solo lo hizo FONAF en el Congreso. Entonces ahí están, digamos, los mitos, ¿no?, y como te digo, las verdades, ¿no?, asociados a estas fuentes renovables. Las fuentes RER son altamente intermitentes y se necesitan inversiones complementarias para evitar congestiones de los sistemas de transmisión o los famosos vertimientos. La reducción de emisiones, en el caso peruano, no es mucha. Y en el caso de la reducción de las tarifas eléctricas queda claro, por lo que explicó Engie y por lo que estoy explicando ahora, de que al no ser despachables y tener una poca predictibilidad, los flujos renovables va a ser muy difícil gobernarlas, si tienen una escala de 30, 40, 50% de penetración, y eso va a implicar de alguna manera sobrecostos, ¿no? Entonces, si queremos hacer esto, con esto termino, la diversificación de la matriz energética, yo creo que sí, todos estamos de acuerdo en que es un objetivo deseable de todo país. No podemos depender de una sola fuente de energía como le ha pasado a Ecuador. Deberíamos ver la RER como una fuente de diversificación, o incluso lo que está planteando el Ministerio de evaluar a largo plazo tener algunas centrales nucleares, que también es una fuente de transición. Según la Unión Europea ha declarado esa tecnología también como una de las fuentes de transición. Entonces me parece que estamos en ese camino correcto. Pero las fuentes renovables tienen sus desafíos que tienen que ser abordados en una buena regulación y en un marco legal adecuado, ¿no? Incluso el MINEM tenía una comisión de reforma que a mí me parece que ahí se tiene que tratar el problema de una forma adecuada para no perjudicar a otros sectores como es el sector de gas, el sector de hidrocarburos, los aportes fiscales y la propia estabilidad del sistema eléctrico. Por eso que yo pienso que debe haber un debate adecuado de este tema. Y en el tema de los bloques horarios yo sí les puedo decir, no estoy tan de acuerdo con ese tema, porque el tema de los bloques horarios, ¿no?, tienen el gran problema de que no necesariamente le van a garantizar confiabilidad al sistema, porque el bloque horario implica que un generador vende energía pero no oferta potencia. Entonces el comprador va a tener que buscar una potencia en otro lado que le van a cobrar carísimo por esa potencia. Entonces es una distorsión. Y yo quisiera saber que alguien nos explique cómo han entrado varias centrales renovables sin ningún tipo de apoyo, ¿no?
Eso sería bueno que expliquen. Cuando yo pregunto estos temas, solamente escucho silencio, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Pero ¿cómo están entrando? Es lo que yo pregunto. Entonces, yo pido, para terminar mi comentario, apostemos por una buena diversificación. Me parece bien que entre la energía renovable, pero tiene que entrar con toda la transparencia posible. Ese es mi último comentario. Gracias.